por eso el nombre. Está generado por 3 elipses en los 3 planos coordenados. Si z vale 0, entonces me queda x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que es una elipse. En el plano xz, cuando lleva a 0, también es otra elipse. Y en el plano yz, que es cuando x vale 0, también es otra elipse. Entonces, allá hay 3 elipses. Se forran esas 3 elipses y me grafican el elipsoide. Que fácilmente nosotros lo vemos en la vida real como, por ejemplo, un huevo, un balón de fútbol americano. ¿Qué otra figura, chicos, ustedes, o otro elemento ahí de la vida diaria que nos represente un elipsoide? ¿Ninguno? Una sandía, ¿no? Tiene la forma, la patilla. Bueno, ok, listo. Entonces tenemos el elipsoide. Si al elipsoide se le hace un pequeño cambio, una de las 3 variables a esta estructura es negativa. ¿Cómo se llama? Si una de las 3 variables es negativa. Hiperboloide de una hoja. Sí, bien. De una hoja. Ok. Voy a suponer que es la variable z acá. Un hiperboloide de una hoja y abre el hiperboloide sobre esa variable negativa. En este caso estaríamos diciendo que abre sobre el eje z. ¿Qué pasa si en el elipsoide no hay una variable negativa, sino 2 variables negativas? Entonces, lo que se llama ¿cómo? Hiperboloide de 2 hojas. Y voy a suponer que son y z las variables negativas. El hiperboloide de 2 hojas abre sobre la variable positiva. Entonces, chicos, debemos tener en cuenta el nombre, cuál es la característica de la ecuación y cómo va la gráfica de esa superficie aproximadamente. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si al hiperboloide de una hoja cambiamos el 1 por el 0? ¿Qué será? El cono elíptico. El cono elíptico. ¿Sí? Es el hiperboloide de una hoja cambiando el 1 por el 0. ¿Sí? Entonces, acá x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado, menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. A mí me gusta, así aparece en el material, me gusta más bien escribirlo como de esta manera, cuando yo lo lleve a sumar a la parte derecha. Entonces la característica de los conos, chicos, las 3 variables son positivas, todas las 3 son positivas, pero hay una de las 3 variables a un lado de la ecuación y las otras 2 al otro lado de la ecuación. Y el cono abre sobre esa variable que está sola en ese lado de la ecuación. Ahí estoy suponiendo que abre sobre el eje Z. Bueno, ahora hablamos de qué pasa si de las 3 variables hay una variable lineal y las otras 2 son cuadráticas y tienen el mismo signo. ¿Alguien se acuerda el nombre? Si la... Señor, ¿me repites? Una variable lineal, las otras 2 cuadráticas con el mismo signo. Paraboloide cuál. Elíptico, profe. Sí.
elíptico. Paraboloide elíptico. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que la variable lineal es z y voy a suponer que las dos variables son positivas. ¿Sí? Si las dos variables cuadráticas son positivas, el paraboloide abre sobre esa variable lineal hacia la parte positiva. Y si las dos son negativas, hacia la parte negativa. Ahora bien, si las dos variables cuadráticas tienen signos diferentes, entonces es el otro paraboloide, que es el paraboloide hiperbólico. Ahí estoy suponiendo que mi variable positiva es x y la negativa y, pero puede ser lo contrario. ¿Por qué el nombre de paraboloide elíptico e hiperbólico? El paraboloide elíptico es porque está generado por dos parábolas y una elipse. Ahorita por ahí creo que aparece un ejercicio. ¿Cuáles son las dos parábolas? En el plano XZ hay una variable cuadrática, una lineal, y en el plano YZ hay otra parábola, z lineal, y cuadrado. Es dos parábolas y una elipse. ¿Cuándo es una elipse? Creo que por ahí hice un dibujito por allá en abril. Cuando z toma una cantidad positiva, hacemos un corte. Bueno, si las dos son positivas, abre hacia arriba. Se hace un corte con un plano paralelo al plano XY. Reemplazo z por cualquier valor positivo, que esa es la característica de esos planos paralelos al plano XY. Z es constante y ahí me da una elipse, que es lo que va arriba y me cierra el paraboloide elíptico. Entonces, ¿cuál es la forma? Ahí viene el material de esta elipse. Y el hiperbólico es porque tengo dos parábolas, una que abre hacia arriba, otra que abre hacia abajo, así como está ahí, y una hipérbole. Listo, esto es la clave que debemos manejar. Las cuatro clases de superficies, en las superficies cuádricas, cuáles son, la estructura de la ecuación y cómo va el dibujo. Vamos a hacer ahora unos ejercicios, chicos. Ahí necesito que alguno de ustedes me colabore, por favor, chicos. Quiero trabajar de ese capítulo el ejercicio 25. Por favor, el ejercicio 25, chicos. Creo que el enunciado es grafique o graficar las superficies dadas, ¿sí? Para practicar eso que está ahí. Hay otros ejercicios propuestos, pero esto es lo clave para nuestro curso. El 25, ¿quién me da la superficie? Yo, profe, la dicto. Es 2x 2x. menos y Sí. más 3z igual a 6. Ok, vale, gracias. 2x menos y más 3z igual a 6. ¿Qué es esa superficie? Aquí por eso tenemos toda ahí la parte del resumen. ¿Qué es? Un plano. Listo. Bien, plano. Las tres variables son lineales. En este plano están las tres variables. Acordémonos lo que decíamos allá. Por lo general, chicos, yo manejo el nombre así de las variables x, y, z, pero uno ya va a haber un ejercicio donde voy a cambiar el nombre y les digo el por qué. Bueno, cuando el plano, chicos, tiene las tres variables, pues uno mira los cortes con los ejes. En donde me corta el eje x, al eje y y al eje z. Si yo necesito mirar el corte con el eje x, bueno, y y z vale 0.
Si y z vale 0, ¿cuánto vale x para que 2x sea igual a 6? 3, ¿cierto? Por acá estará. Me corta el eje x en 3. ¿En dónde me corta el eje y? Ah, bueno, para que me corte el eje y, entonces sabemos que x y z vale 0, entonces y debe valer menos 6. Ahorita que por acá, el menos 6. En y. 6, menos 6. ¿Y dónde me corta el eje z? Si x y vale 0, z vale 2. Listo. Unimos. Y tenemos el plano. Algunos de ustedes dirán, profe, pero a mí me enseñaron por allá en el curso de álgebra lineal, nos debe haber algo de rectas y planos en el espacio. Y por allá de pronto le dicen a una profe, bueno, para el símbolo de la gráfica de un plano es un pequeño paralelogramo, uno grafica una pequeña porción de ese plano, pero hay muchas maneras, o varias maneras ahí de construir un plano, un paralelogramo que me contenga esa gráfica. Por ejemplo, se me ocurre hacer eso. Ahí armamos una manera de paralelogramo hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo. Podemos acá o hacia la parte de acá armamos el paralelogramo. Hay muchas maneras de construir el paralelogramo, pero por lo general la mayoría de materiales aparece el triángulo cuando las tres variables son completas. ¿Alguien se acuerda cuando falta una de las tres variables en el plano? ¿Cómo lo dibujamos? Yo les hablaba. Es más, en el material, chicos, ahí ustedes, en ese material que tengo, hay muchos problemas resueltos. Y en los primeros ejercicios que yo voy haciendo ahí, les hablo de las tres posibilidades de los planos. ¿Alguien que haya leído? Ok. Similar a como se grafica un cilindro, como en el plano tendremos dos variables, y falta una, pues esa ecuación me representa en ese plano respectivo una recta. Entonces se dibuja la recta con los cortes en esos dos ejes y luego se desplaza sobre la variable que falta. Bueno, y si en la ecuación del plano faltan dos variables, aparece una. Por El ejemplo, plano es paralelo a al otro plano que contiene las dos variables que faltan. esto es correcto. Listo. Bien. Bueno, entonces tenemos ahí la ilustración de un plano. Ahora el 28, chicos, por favor. ¿Cuál es el 28? Ese es 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Qué es? Un cilindro. Falta la variable z. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar el cilindro. Bueno, resulta que para graficar un cilindro, decíamos hace un momento, bueno, yo quiero graficar esa ecuación en el plano de XY, en este caso. En el plano de XY, esta ecuación, ¿qué es? Círculo, no, parábola, no. Cuando hablemos de círculo, chicos, acuérdense que incluimos los puntos del borde, de la circunferencia y la región de adentro.
Entonces es diferente círculo a circunferencia, pero no, no es una circunferencia porque estos coeficientes son diferentes. Es una elipse, ¿no? Sí. Dividan entre 4. X cuadrado sobre 1 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces es una elipse con centro en el punto 0, 0. Nos desplazamos sobre el eje X 1 unidad, sobre el eje Y 2 unidades. Entonces, por acá vale 1, 1, 2, 2. Tenemos entonces la elipse. ¿Qué hacemos con esa elipse? Entonces la desplazamos sobre toda la variable que falta, que es la variable z. Y ahí tenemos entonces ese cilindro. ¿Alguna inquietud, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, yo lo había tomado como un cilindro, pero en vez de hacerlo como una elipse, yo lo que hice fue despejar la variable y en términos de x y me quedó como media parábola, ¿no? Entonces, ¿eso quedaría mal? Sí, sí, porque cuando usted despeja y, usted tiene que decir más o menos, ¿no? Más o menos, raíz de, pero no, no es una parábola. ¿Cuándo es una parábola? Cuando usted tiene una variable lineal y una cuadrática. Pero si usted tiene una variable lineal para despejar y, pero al otro lado tienes una raíz cuadrada. Ahora bien, si usted hace una pequeña tablita y los puntos, debe terminar graficando la misma elipse. Lo que pasa es que, chicos, acá es importante, cuando uno está en el plano, es importante uno saber las características que uno lo obvia, porque eso lo trabaja uno mucho en secundaria. ¿Cuál es la característica de las rectas, de las circunferencias, de las elipses, de las hipérbolas? ¿Sí? Que son gráficas allá en el plano, que son lo que se conoce como las cónicas. Bueno, ¿alguna otra inquietud, chicos? 25, 28, regálame el 32, por favor. El 32 dice z al cuadrado igual a 3x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 12. ¿Cuánto? Menos 12. Ok, listo. Menos 2. Pregunto. Bueno, esta vamos a ir descartando. Ya no es un plano, ya no es un cilindro, no es una esfera, ¿sí? Entonces debe ser una superficie cuádrica. ¿Cuál de las superficies cuádricas se les parece a ustedes? Hiperboloide de una hoja. Por acá. Ah, entonces en algunos casos, chicos, habrá que hacer algunas operaciones. ¿Vieron? Habrá que hacer algunas operaciones para llevarlo a esta forma. Entonces, miremos a ver. ¿Qué hago? Traigo el 12 a sumar la parte derecha y el z al cuadrado a restar. Bueno, y divido de una vez todo entre 12. Entonces me va a quedar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 3 menos z al cuadrado sobre 12 igual a 1. ¿Está en lo cierto o no está en lo cierto? Traje el 12 a restar la parte izquierda, llevé el z al cuadrado a restar a la parte derecha, dividir 30. Ahora sí tiene esta forma, hiperboloide de una hora.
Exacto. El hiperboloide abre sobre el eje Z. Entonces vamos a hacer el dibujo. Ya sé el nombre y sé cómo va la figura. Eso es claro. Vamos a ver eso. Entonces, listo. Bueno, ¿qué hacemos entonces, chicos? Ojo, si yo quiero mirar en el plano XY, Z vale 0. Aquí, en el plano XY, mitad. Z vale 0. ¿Qué me representa x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 3 igual a 1? Ah, es una elipse. En plano XY. Es una elipse con centro en 0, 0. Me desplazo sobre el eje X 2 unidades. Sobre el eje Y 3 unidades, perdón, raíz de 3 unidades. Dibujamos la elipse. Entonces, por acá, 2 unidades en Y. Perdón, 2 unidades en X. Raíz de 3 que es aproximadamente 1,7. Y dibujamos la elipse. Ya en los otros planos, chicos, en los otros planos ya son las famosas hipérbolas. En el plano XZ, miren, una variable positiva, la otra negativa es una hipérbola. Y en el plano YZ también es otra hipérbola. Pero no necesitamos indigraficar las dos hipérbolas porque nos tocaría las dos directrices en cada una de las hipérbolas y ahí no se ve tan fácilmente, pero ya sé que en la ecuación el dibujo, ¿cómo va el dibujo? Sería así, chicos. Bien, así. Y esta elipse, a medida que z aumente o disminuya, se va agrandando. Y ahí tenemos aproximadamente lo que se parece a un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Chicos, ¿alguna inquietud? Esto no va así. Estas elipses deben de ir igual que esta forma, ¿no? Así como la del barco. De todas maneras, yo soy muy mal dibujante. Listo, tenemos el 32. A ver, otro. Tenemos ahora el 30 y... no viene a borrar. ¿Qué casa? 34. ¿Cuál es el 34, chicos? Profe, creo que tendría que correr un poquito la cámara porque no se alcanza a ver bien desde acá. Pero ahí sí me va a yo. Entonces, más bien venga. Entonces, venga, borramos por acá. Entonces, 34. Vale, chicos. El 34 dice z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 1 igual a z. Ok, z igual a x cuadrado más y Sí, cuadrado más sí, 1. sí, profe.
Ok. ¿Cuál superficie? Bueno, no es un plano, no es una esfera, no es un cilindro, debe ser una superficie cuádrica. ¿Cuál? ¿Cuál de estas superficies cuádricas es? ¿Qué opinan? Un paraboloide. Un paraboloide. ¿Cuál es la característica del paraboloide? Hay una variable lineal y hay dos variables cuadráticas. Si las dos variables cuadráticas tienen el mismo signo, es un paraboloide elíptico. Si tienen signos contrarios, es hiperbólico. Entonces es un paraboloide. ¿Cuál de los dos? Elíptico. Paraboloide elíptico. Listo. Entonces, en este caso va a sobre eje Z. Entonces, listo. ¿Cómo graficamos ese paraboloide? Bueno, en las trazas principales. Si yo estoy, por ejemplo, en el plano XY, Z vale 0, me queda x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué gráfica es en el plano XY? Ninguna, porque x cuadrado más y cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Le sumo 1, mayor o igual que 1, nunca va a ser igual a 0. Entonces aquí en el plano XY no existe parte de esa superficie. En el plano XZ, si ya vale 0, ¿qué es Z igual? La gráfica que es Z igual a x cuadrado más 1. Ah, y eso es una parábola, ¿sí? Porque hay una variable lineal, Z, y hay una variable cuadrática. Entonces es una parábola con vértice en x0 y Z1, y abre hacia arriba. Entonces si aquí vale 1, entonces viene así. Una parábola, ¿sí? Acostada por este eje y este eje que está acá. Listo. Aquí está. En el plano YZ, en el plano YZ, X vale 0, es otra parábola, pero ahora por el eje Y y el eje Z. Vértice en 0, Z1, y abre pues, en la parte de arriba. Ahí tengo la otra parábola. ¿Sí? Ahora bien, con estas dos parábolas no basta. Miren que aquí en el plano XY, chicos, no hay nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos agregar una traza más. Entonces, hacemos un corte con un plano paralelo al plano XY. Por ejemplo, Z igual a 5. Si yo hago un corte con Z igual a 5 allá, le reemplazo Z por 5, paso el 1 a restar, me da 4, que es la gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Entonces me dice, profe, si no quiero Z igual a 5, sino igual a, ¿qué importa? Más arriba. De todas maneras me van a dar puras circunferencias. Entonces acá ya pintamos la circunferencia. Necesitamos saber cómo va la formita hasta la circunferencia. Y ahí está el parábola. Sí, eso me quedó horrible acá. Infinitos en la parte de arriba. Bueno, chicos, ¿alguna inquietud de este otro ejercicio? Cuéntame. Y ahora, regálenme el 36. El 36 dice 4x igual a y al cuadrado menos 2z al cuadrado. Si bien el ejercicio pasado lo hubiera hecho la circunferencia un poco más arriba, hubiera resultado bien.
Sí, no importa, lo que les estaba comentando hace un momento. Estas parábolas son infinitas, hacia arriba, las dos parábolas. Entonces, cuando usted haga un corte con un plano más arriba, pues eso está más alargado, pero es la misma superficie. O sea, esto no es solo este pedacito, esto es infinito sobre el Z de ahí en adelante, Z igual a 1. ¿Viendo? Infinitos. Chicos, este 36, ¿qué superficie cuádrica es? Un paraboloide hiperbólico. Este, de una variable lineal y las dos variables cuadráticas tienen signos contrarios. Correcto. Entonces, si yo divido entre 4, para llevarlo un poquito más a esa forma, me va a quedar, dividiendo por 4, x igual a y cuadrado sobre 4 menos z al cuadrado sobre 2. Y ahí sí ya vemos el paraboloide hiperbólico. Este paraboloide hiperbólico, que no es tan común allá para utilizar o necesario en el capítulo 8, es lo que se conoce famosamente como ¿qué? El paraboloide hiperbólico. Es el nombre, no es técnico, es el nombre formal. El otro es un nombre como un apodo porque se parece a algo físico que yo les hablaba ya. ¿Cómo se llama? Paraboloide hiperbólico. Sí, señor, a una silla de montar a caballo. Entonces, esa es la formita. Bueno, ¿cómo hacemos entonces acá el dibujo? Listo. Ah, ok. Yo les hablaba algo importante que por hábitos, es más, miren, a mí les comprobé que son ya hábitos míos. Yo llamo así los ejes. Pero aquí voy a cambiarle el nombre a los ejes. ¿Por qué? Porque es que resulta que estamos graficando superficies, que se supone que es una gráfica en 3 dimensiones, pero yo estoy haciéndolo en 2 dimensiones, que es el tablero. Entonces, para el ojo humano es mucho más fácil visualizar verticalmente. Entonces, como yo sé que este es un hiperboloide, un paraboloide hiperbólico que abre sobre el eje X, entonces ese es el que voy a llamar el eje vertical, X, Y y Z. Sí, voy a llamarlo así, X, Y y Z. Bueno, en el plano X, Y, Z vale 0. Entonces, si Z vale 0, ¿qué tengo es? ¿Qué es? ¿Qué me representa? Ah, una parábola. En el plano X, Y, hay una variable cuadrática, hay una variable lineal, esto es una parábola. Que abre sobre el eje X hacia la parte positiva, porque esto es positivo. Entonces dibujamos por acá, chicos. La parábola. Tan así. Listo. En el plano XZ, ¿qué tengo? Ah, hay una variable cuadrática, otra variable lineal. Es una parábola, pero abre ahora a la parte negativa del eje X porque aquí está negativo. Entonces por acá viene la otra parábola. Y ahora, con las hipérbolas, que es cuando haga cortes allá con planos paralelos a plano YZ, x de cuadrado sobre 4 menos z al cuadrado sobre 2 igual a un valor y dividimos por ese valor, entonces me van a dar las dos hipérbolas. Entonces yo ya sé que es una silla de montar a caballo, que no es tan fácil de hacer, chicos. Entonces vamos a tratar de hacer la sillita para caballo. Más o menos una sillita de montar a caballo.
¿Sí le parece? No, ¿cierto? O sea, yo soy un mal dibujante, chicos. No es como tan común en el capítulo de integrales, pero bueno, tiene más o menos la forma. Así de montar allá abajo. Chicos, con eso hice un pequeño resumen de lo importante que uno debe manejar. ¿Importante por qué? Porque es fundamental en el capítulo 8. ¿Vieron? Se supone que ustedes, todos esos ejercicios, chicos, con ustedes el repertorio cambia un poquito de ecuaciones diferenciales, porque en cálculo 3 pues es mi material, ahí hay mucho ejercicio hecho. Acuérdense que cada tema consta de 3 partes. Hay una parte conceptual, con ejemplos. Hay la segunda parte, ejercicios complementarios, donde el nivel va aumentando poco a poco, y luego los ejercicios propuestos. Pero en los 3 primeros capítulos, como son temas necesarios para ver el curso de cálculo 3 o cálculo multivariable, chicos, pues solamente tiene la parte conceptual y los propuestos. Pero a partir del capítulo 4 de funciones sí hay mucho ejercicio complementario hecho. Me imagino que todos deben leerlos y estudiarlos y preguntar a ver qué no se entiende de esa parte. Bueno, con esto cierro el capítulo 3. ¿Alguna inquietud para cerrar? Entonces, para mirarla más fácil, la silla montar a caballo. Entonces, la variable lineal fue la que llamé el eje vertical. Así, es que lo que yo les decía, estamos dibujando un sólido en 2 dimensiones. Entonces, uno tiene que tener un poquito de imaginación y para el ojo humano es mucho más fácil mirar de forma vertical. Podrían, oiga, sí, tiene parecido a una silla de montar, bueno, para mí tiene parecido a una silla de montar a caballo, entonces esa es la formita. Mientras que si yo se llamaba el eje X acá, me tocaría como que, oiga, así se parece una silla. Sí, pero eso es por conveniencia, para visualizar mejor el dibujo. Bueno, hablemos, chicos, del siguiente capítulo, que es el capítulo 4, funciones de varias variables. Como yo les dije al inicio de la clase, que este curso, su centro, su idea, su objetivo, es extender lo que ya estudiamos en los 2 cursos anteriores. Pues hay que partir acá del concepto de función de una variable. ¿Alguien se acuerda? Ya de cálculo 1 o de colegio, que eso lo viene uno cacharreando desde bien chiquito. ¿Qué es una función de una variable? ¿Quién se acuerda? Sí, ¿qué más? Una relación entre 2 conjuntos que toma a un elemento del conjunto de entrada y le asigna un único elemento del conjunto de salida. Al contrario, Sí, toma profe, un creo que me elemento dice, del conjunto de salida y lo envía ¿en qué? ¿Cuál es la característica fundamental de la función? Si es una relación, toma los elementos de un conjunto de salida y los envía sobre un único elemento de... una única imagen, un único. Eso es importantísimo. Entonces, una función de una variable es una relación en donde toma los elementos del conjunto de salida y los envía sobre una única imagen. A nivel de matemáticas, los ejemplos que uno trabaja, ¿cómo son los elementos de ese conjunto de salida? Números reales. ¿Sí? Y el conjunto de llegada, números reales.
Bueno, yo les hablaba, chicos, también por allá en abril, que siempre las funciones se las puede uno imaginar como una máquina dispensadora. Entonces, si nos ubicamos en una máquina dispensadora, ¿cuál será el dominio? El dinero que le podemos introducir allá, a la máquina. Ah, billetes de 2.000, de 5.000, 10.000, 20.000. Monedas de 200, 500. Esos elementos que le introducimos a la máquina son los que me forman ese conjunto de salida llamada dominio. ¿Cuál es el recorrido? Conjunto de salida. Sí, las imágenes, los productos que me está botando esa máquina. Si uno va y pide un café, de ahí a la orden, me bota ¿cuántos cafés? Un solo café. ¿Quiere otro? Vuelve y haga la gestión. Obtiene uno, una sola imagen. Bueno, ahora acá, en el material, arrancamos dando la definición de una función de dos variables. Cambia el concepto, es el mismo. ¿Qué es una función de dos variables? Es una relación en donde toma cada elemento del dominio y lo envía sobre una única imagen. Pero si hay un detalle, vamos a trabajar funciones de dos variables. ¿Cómo son los elementos de ese conjunto de salida? Son pares ordenados. Ah, ok, son parejas. Entonces, ya no decimos, introducimos el número 3, metemos el número 8, metemos el número menos 15, número menos pi. No, introducimos la pareja 2,3, introducimos la pareja menos 4,8, la pareja 0, 0. Los elementos del conjunto de salida o del dominio son parejas, puntos del plano. ¿Qué se obtiene como resultado? Un número real. Porque cuando yo introduzco una pareja ya en esa máquina, acordémonos que en la definición me dice la primera componente de la pareja se evalúa en X y la segunda en que haga el cálculo numérico y obtiene el resultado, un número real. Para funciones de tres variables, la definición es la misma. Es una relación en donde todo elemento del dominio tiene una única imagen. ¿Qué cambia? Que ya los elementos del conjunto de salida ya van a ser ternas. Ya introducimos la terna 1, menos 8,10. La metemos en la máquina. ¿Qué se obtiene como resultado? Un único número real. Y podemos seguir extendiendo las funciones de n variables. ¿Qué será una función de n variables? Una relación en donde toma cada enupla del dominio y lo envía en una única imagen, un único número real. Como concepto, ¿está claro? Seguimos hablando del mismo concepto. El pequeño cambio son los elementos de ese conjunto de salida. ¿Eso está claro, chicos, para todos? ¿El concepto es el mismo? Con el pequeño cambio de los elementos del conjunto de salida. ¿Qué es lo primero que uno estudia de las funciones? El dominio y el recorrido. Allá en cálculo 1, cuando nos estábamos cacharreando y nos pedían allí el dominio, allá nos hacíamos una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que nos hacíamos allá? ¿Qué números reales podemos introducir en esa máquina? ¿Cuáles números reales? Sí. Y el recorrido, bueno, ¿qué productos estamos obteniendo? Ahora acá para una función de dos variables, ¿cuál es la pregunta que uno se hace? ¿Qué parejas yo puedo introducir en la máquina? Y el recorrido, en algunos casos es fácil de analizar, en otros no, se están obteniendo. Y para funciones de tres variables, equivalente la pregunta, ¿qué ternas se pueden evaluar en esa máquina? Bueno, entonces vamos a ir hablando, pero voy a ir haciendo ejercicio porque aquí ya hay varias cositas para tocar. Chicos, ubiquémonos entonces en el capítulo 4, ejercicios propuestos. Por favor, el número 24. Regáleme el enunciado primero. ¿Quién, por favor, me lee el enunciado? Me regala el 24. El 24, profe.
Sí, por favor. El 24 dice describir y dibujar el dominio de la función dada. De ser posible, por simple observación, halla el recorrido. Ok. ¿Vale el 24? Y el 24 dice f de xy igual al seno inverso de x más y. Ok. Bueno, allá en el abril yo hice otros ejemplos, ¿no? En el material hay otros ejemplos, por favor, sigo insistiéndole. Toda esa cantidad de ejercicios hechos, por favor, traten de entenderlos. Eso les da más herramientas para cuando ustedes se enfrenten a los ejercicios propuestos. Bueno, entonces, en el enunciado me dicen, determine ve cuál es el conjunto y luego dibuje, que es muy importante acá. Entonces, ¿cómo vamos a describir el dominio? Entonces, el símbolo que estamos utilizando acá en la letra D, dominio de la función f. Esta es una función de dos variables, o sea que aquí tenemos un conjunto de parejas que satisfacen ¿qué condición? Bueno, entonces vamos a dar la función arcoseno. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el dominio del arcoseno? Alguien dice, bueno, el arcoseno como es la función inversa del seno, y yo sé que el dominio de una función es igual al recorrido de su inversa y viceversa. El recorrido de una función es el dominio de su inversa. Bueno, si la función tiene inversa, ¿no? No todas las funciones tienen inversa. Entonces, si yo necesito hablar del dominio del arcoseno, pues me pregunto por el recorrido del seno. ¿Cuál es el recorrido del seno? El intervalo de menos 1 a 1. El intervalo de menos 1 a 1. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, como yo ya sé cuál es la condición acá, pues el argumento x más y se debe encontrar entre menos 1 y 1. Ahí está descrito. Vamos ahora a hacer la gráfica, ¿sí? Bueno, acá chicos salen, miren, para graficar estas dos desigualdades, acordémonos que ya les decía, bueno, para graficar estos conjuntos, vamos a partir de la ecuación, vamos a partir de la igualdad. Entonces, aquí sale una ecuación. ¿Cuál ecuación aparece ahí? X más y igual a menos 1, y de esta otra desigualdad aparece la ecuación x más y igual a 1. ¿Qué son las dos ecuaciones? ¿Qué tipo de gráficas son? Son rectas. Ok, son rectas. Para graficarlo a la izquierda, x más y igual a menos 1. Mira los cortes. Si y vale 0, x vale menos 1. Perdón. Si y vale 0, x vale menos 1, que es por acá. Y si x vale 0, y vale menos 1, que es por acá. Entonces voy a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. ¿La dibujamos continua o a trazos? ¿Qué opinan? ¿Continua o a trazos? Continua porque toma los valores 1 y menos 1. Ok, continua porque aquí está igual, miren. Entonces, listo. Bien. La recta a la derecha, x más y igual a 1, si y vale 0, x vale 1. Y si x vale 0, y vale 1. Lo mismo. Son dos rectas paralelas. Ahora, ¿cuál es la región que satisface las dos condiciones a la vez? Que x más y sea mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. La región comprendida entre las dos rectas. Entonces, esta es la gráfica. Este es el conjunto de todos los puntos
que podemos introducir en esta máquina, arcoseno de x más y. Chicos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Listo. El recorrido. Ah, ok. Entonces, si yo necesito el recorrido del arcoseno, alguien me podrá decir, bueno, profe, es el dominio del seno. Perfecto. ¿Cuál será el dominio del seno? Todos los reales. Eso está bien. Pero resulta que cuando vamos a trabajar las funciones inversas del seno y el coseno, yo no puedo tomar como dominio todos los reales, porque esa función, si considero todo el conjunto de los reales, no es 1 a 1. Y si una función no es 1 a 1, no tiene inversa. Entonces, de toda esa gráfica, sobre todo el eje real, se toma una partecita. Hay infinitas posibilidades. ¿Cuál es la que queda más centrada al eje Y? El intervalo de menos pi medios a más pi medios. Entonces, para trabajar el arcoseno, debemos decir, bueno, le voy a restringir el dominio del seno de menos pi medios a más pi medios. El recorrido sí es menos 1 a 1. Entonces, esa restricción de ese dominio pasa a ser el recorrido de la función. Esto le ha comentado por allá en abril. Ahora bien, si no hubiese sido arcoseno sino arcocoseno, el dominio, la misma posición porque es el mismo recorrido. Pero ¿cuál sería el recorrido si yo hubiese tenido no arcoseno sino arcocoseno? ¿Cuál es la porción del coseno que se acostumbra a restringir? ¿Qué propone? Se acostumbra a restringir, chicos, el intervalo de 0 hasta pi. ¿Vieron? Listo. Para cerrar este primer ejercicio que estamos hablando del dominio, que es uno de los primeros elementos que uno estudia de las funciones, ¿alguna inquietud, chicos? ¿Preguntas? Regálame ahora el 30. Ok, profe, el 30 dice, es el mismo enunciado, solamente cambia la función. Dice f de xy igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de x menos y. Ok, gracias. Aquí es importante, chicos, que nos acordemos de la gráfica de la función logaritmo natural. Aquí la necesitamos. ¿Cierto? ¿Qué podemos decir de esa función? Que el dominio son los mayores que 0, que el recorrido son todos los reales, que es una función creciente, que es con curva hacia abajo, que es positiva a partir del 1, que es negativa entre 0 y 1. Ok, lo necesitamos para este ejercicio. Entonces empezamos otra vez, describimos el dominio, entonces decimos el dominio de la función es el conjunto de parejas tales que yo tengo una raíz con índice par. ¿Qué condición entonces colocamos de entrada a esta raíz con índice par? Que todo lo que esté por dentro, todo debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto?
Entonces, logaritmo natural de x menos y mayor o igual que 0. Ok. Ahora bien, a diferencia del ejercicio anterior que una vez dibujamos, aquí pasar y empezar a dibujar esto así, pues no es tan fácil de visualizar. Pues en algunos casos, yo les comentaba por allá en abril, en algunos casos es necesario empezar a hacer ciertas operaciones primero, algunos pasos algebraicos. Por ejemplo, yo quiero analizar esta función externa, esta función logaritmo natural. Me dice que la condición es que el resultado debe ser positivo. Entonces yo tengo que ir allá a mi CPU, diga, el logaritmo natural, ¿a partir de dónde es positivo? ¿Qué opinan? A partir del 1, mire, después del 1 está por encima del eje de x. Entonces, ¿qué significa? Que lo que está por dentro, aquí, debe ser mayor o igual que 1. Entonces, dominio de esta función consta de todas las parejas, tales que logaritmo natural de x menos y debe ser mayor o igual a 1. ¿Preguntas? ¿Claro? Ya esto ya me queda un poquito más fácil. Bueno, ahora bien, como yo conozco el logaritmo natural, yo puedo saber este logaritmo natural a partir de dónde es más grande que 1. Despejando de ahí x menos y. Yo sé que la función logaritmo es una función creciente. Entonces, si yo entre comillas necesito despejar eso, ¿qué decimos? El dominio de la función es el conjunto de parejas, ¿sabes qué? X menos y es mayor o igual que, ¿cómo escribo esta función logaritmo natural? ¿Cuál es su función inversa? ¿Cuál? A la La función exponencial natural, ¿sí? Entonces me va a quedar e elevado a la 1, o simplemente e. Si este x menos y es e, logaritmo natural de e, me da igual a 1. Pero si x menos y es más grande que e, pues logaritmo natural de esas cantidades van a ser mayor que 1. La función logaritmo natural es una función creciente. Y escrito de esta manera, aquí sí ya, como dicen ustedes hoy en día, es más breve hacer el dibujo. Entonces, hacemos la gráfica. Bueno, entonces de acá partimos de, ahí tengo una desigualdad, partimos aquí entonces de la ecuación x menos y igual a e. ¿Qué es esa ecuación qué, chicos? ¿Qué me representa? una recta. Una recta, ok. Si y vale 0, x vale e, asumiendo que aquí vale el número e, y si x vale 0, y vale menos e. Y trazamos la recta también continua. Esa recta me divide el plano en dos regiones, lo que está arriba de la recta y abajo de la recta. ¿Cómo sabemos cuál de las dos regiones es, chicos? Tomo un punto en cada región y los evalúo. Bueno, ok, un punto que esté por encima. ¿Cuál? 0, Aquí, 0. 0, 0. Si yo reemplazo x por 0 y y por 0, yo digo 0 menos 0 me da 0. ¿Ese 0 es más grande que el número e? No. Un punto que esté por debajo. ¿Cuál? 5 menos 5.
5 menos 5. Ok, 5 menos 5 estará por acá. Yo reemplazo el 5 en la X y el menos 5 en la Y me da 5 menos 5. Eso me da 10. ¿10 es más grande que el número E? Sí. Ok, eso significa, chicos, que es esta región. Todos estos puntos que están acá son los únicos que puedo meter en esa máquina y obtener como resultado un número real, único. Ahora bien, el recorrido. Todos estos puntos son los que yo traigo, los que puedo meter en la máquina. Los reemplazo aquí, primera componente en X, segunda componente en Y. A ese resultado se le halla el logaritmo natural, que ya sé que es una función creciente. Y le aplico otra vez es una función creciente, pero mayor o igual que 0, porque esa fue la condición que hicimos acá. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a un número mayor o igual que 0, que cada vez puede ser más grande, ¿qué imágenes podemos obtener? Desde 0 hasta el infinito, porque esto puede estar creciendo cada vez más, porque el logaritmo es una función creciente. Y el mínimo valor es 0, porque como lo hay mayor o igual que 0, el valor más chiquito es 0 y la raíz de 0 es 0. Ese es el recorrido, chicos. ¿Preguntas de esta parte? Cuéntenme. ¿Está claro? Bueno, pregunto, ¿aquí se alcanza a ver los que están allá juiciosos en la casa? Sí, profesor, ahí se ve. Sí. Regáleme ahora el 36. 36. Ok, profe, el 36 es del mismo enunciado, solamente que cambia la función también. Dice f de x, y, z igual a logaritmo natural de 8 menos x al cuadrado menos z al cuadrado más el valor absoluto de y. Entonces aquí tenemos una función de 3 variables. El enunciado es el mismo. Describa y dibuje el dominio de la función. Y si es posible, pues por simple inspección calcule el recorrido. No en todos los ejercicios que están ahí propuestos es fácil hallar el recorrido. Acá mañana están ahí trabajando algún ejercicio y no siempre es fácil por simple inspección. Bueno, entonces aquí hablamos, vamos a describir el conjunto, Perdón, profe. dominio. No ¿Señor? sé no sé si soy yo, pero la parte del valor absoluto de y no alcanza a enfocar en la cámara. Eh, no sé cómo correr un poquito. El control no está acá. Eso lo hacemos entonces acá. Entonces estábamos definiendo el dominio de la función. Como es una función de 3 variables, entonces tenemos es un conjunto de ternas. ¿Qué condiciones colocamos? Ok. Aquí consta de 2 términos la función. En el primero, aquí tengo un logaritmo natural, entonces ya de entrada, el 8 menos x cuadrado menos z al cuadrado debe ser ¿qué? ¿Qué coloco? Chicos, ¿qué coloco al argumento del logaritmo natural? ¿Qué condición? Mayor que 0. Igual.
Mayor, ok. Listo. ¿Hay alguna restricción para Y? ¿Yo no puedo tomar cierta expresión o no? Yo puedo calcular el número, el valor absoluto a cualquier número real, ¿cierto? Entonces Y me recorre todo el eje real. Aquí ya podemos dibujar. Entonces, de esta desigualdad me aparece una ecuación. ¿Cuál ecuación? 8 menos x al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0, que la podemos expresar también como x cuadrado más z al cuadrado igual a 8. Ojo que aquí, como estamos trabajando una función de tres variables, su dominio son puntos en el espacio. La gráfica de ese dominio está en R3. Bueno. La primera condición, esta, chicos. Como falta una variable que y, pues yo puedo hacer el dibujo como lo hacíamos para dibujar un cilindro en la superficie. La ecuación x cuadrado más z al cuadrado igual a 8, ¿qué me representa en el plano xz? Una circunferencia de radio raíz de 8. Y centro en el origen. Ok, bien. ¿Entran los puntos de la circunferencia o no? Sí. ¿Sí entran o no entran? No, profe. No, porque no No está la... entran porque aquí no están igual, miren, aquí no están igual. Entonces, viendo que por acá es raíz de 8 en x y en z. Tenemos la circunferencia, suponiendo que esa es una circunferencia punteada. Aquí hay una desigualdad mayor que 0. Entonces resulta que será en el plano XZ, ¿no? Será la región que estará por dentro o por fuera de esa circunferencia. Tomamos un punto por dentro y un punto por fuera. Por ejemplo, tomo el punto 0, 0. Yo reemplazo x por 0 y z por 0, esto me da 8. ¿8 es una cantidad más grande que 0? Sí. Entonces, esta desigualdad está determinada por la región que está aquí derecha, sin tomar los puntos de la circunferencia. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como y me toma cualquier valor real, lo desplazamos sobre todo el eje y. Ahí está el dominio, chicos. El recorrido en este caso, de la función, estos son los puntos que yo puedo introducir aquí en esta máquina. Ojo que por dentro del logaritmo natural, x cuadrado y z al cuadrado le están quitando al 8. Entonces el número más grande que toma aquí este argumento es 8. Cuando x vale 0 y z vale 0, esto vale 8. Como logaritmo natural es una función creciente,
Eso significa que el valor máximo es logaritmo natural de 8. Y el valor mínimo si viene desde menos infinito. El recorrido del logaritmo viene desde menos infinito hasta más infinito, pero aquí llega hasta el logaritmo natural de 8, que es el valor máximo. ¿Qué tipo de respuesta me bota este valor absoluto? Cuando yo le calculo el valor absoluto a un número real cualquiera, ¿qué cantidad me da siempre? Positivo. Mayores o O iguales. sea, de 0 en adelante. Entonces, si yo hago acá, ¿qué respuesta me da? Desde menos infinito hasta el logaritmo natural de 8. ¿Qué respuestas acá me da? Desde 0 hasta el infinito. Entonces, si yo sumo, ¿qué tipo de respuestas podemos obtener? Desde menos infinito hasta más infinito. Listo. Bueno, con esto cierro lo de la parte de dominio. Luego hablamos, chicos, si hablo de gráfica de una función de dos variables. ¿Cuántas dimensiones necesitamos para graficar una función de dos variables? 3. 2 dimensiones para el dominio y una dimensión para el recorrido. Ok. Funciones a partir de 3 variables o más, ya no podemos dibujar la función. Lo que estamos haciendo acá es dibujar el dominio, ¿cierto? Es diferente a dibujar la superficie. Entonces quiero hacer por lo menos un ejemplo en donde me pidan a dibujar una superficie. Entonces regálame el 47. 47. Ya renunciado, creo que cambia. Ok, profe, entonces dice dibujar la superficie dada y el ejercicio 47 dice es la función f de xy igual a igual a raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos 16y al cuadrado. Bueno, ahora bien, chicos, para dibujar cualquier superficie también no podemos hacerlo, es la misma reglita de juego lo que hablamos de las superficies, pero si es parte de una superficie en las que tocamos, pues podemos saber hacerlo a mano. Esta es parte de una superficie. Lo primero cuando me piden hallar la gráfica de la superficie es que me aparezca la variable dependiente. Entonces esta función la expreso ¿de qué manera? La expreso como z igual a raíz de 16 menos x al cuadrado menos 16 al cuadrado. Misma función. ¿Qué superficie cuádrica o qué parte de una superficie cuádrica es? Porque no es completa. No es fácil de identificar así, ¿cierto? Listo. Voy a hacer las siguientes operaciones, chicos. Elevo al cuadrado todo. Traigo estas dos variables que están acá restando a sumar a la parte derecha, a la parte izquierda, perdón, y luego todo lo divido entre 16. ¿Estará bien? ¿Sí o no? Elevo al cuadrado. Traigo el x2 y el 16 al cuadrado a sumar a la parte derecha y divido otro entre 16. ¿Están bien las operaciones? Sí. Listo, ok. Ahora, si yo les pregunto así como está, ¿qué superficie cuádrica es? Ah, es un elipsoide. Pero así es todo el elipsoide, pero como me lo plantearon, una superficie, una función, una superficie no, una función.
Yo no puedo tomar todo el elipsoide. ¿Y por qué no puedo tomar todo el elipsoide, chicos? Porque un elipsoide no me representa una función de dos variables. Acuérdense que todo elemento del dominio debe tener una única imagen. Y si usted, eso geométricamente significa que toda recta paralela al eje Z me debe cortar a la superficie en un solo punto. Y si tomo todo el elipsoide y hago un corte con una recta paralela al eje Z, ¿en cuántos puntos me va a cortar? En dos, uno positivo y uno negativo. Y miren que acá me dice Z es igual a más raíz cuadrada de, está tomando nada más es medio elipsoide, la parte positiva. Si acá hubiese un menos, entonces sería la parte negativa del elipsoide. Entonces, para que esto no alguien diga, bueno, pero esto no es igual a esto, entonces coloco acá por dentro del paréntesis esta condición, z mayor o igual que 0. Con esto ya garantizo que voy a tomar es medio elipsoide. Ahora sí. Ojo. Entonces, por trazas, en el plano XY, que en el plano XY, Z vale 0. La ecuación x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 1 igual a 1. ¿Qué es? Una elipse. Concentro en 0, 0, me desplazo en el eje X 4 unidades y en el eje Z, en el eje Y 1 unidad. Entonces en el eje X 4 unidades. Y en el eje Y una unidad. Dibujamos la elipse. Ojo. Ahora, en el plano XZ, lleva el 0. En el plano XZ, como tienen el mismo denominador, pues multiplico todo por 16. Me queda x cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 4. Media circunferencia porque estoy trabajando el eje Z. La parte positiva nada más. Entonces aquí vale 4. Entonces trazamos la media circunferencia. Ahí está la media circunferencia. Falta en el plano YZ. En el plano YZ, x vale 0. Es media elipse. En el eje Y corta en 1. Y en Z en 4. Vamos entonces la media elipse. Media circunferencia, media elipse. Entonces ahora sí, chicos, podemos decir, bueno, vamos a... Ahí está el medio huevito. Hasta ahí llega. Esto sí no es infinito hacia abajo, no. Esto es un medio elipsoide. Cuando uno tiene, chicos, esta gráfica, ¿dónde observa? Cuando uno tiene la gráfica de una superficie, sí, la gráfica de una superficie, no el dominio, la gráfica de una superficie, de una función de dos variables. El dominio lo miramos aquí en el plano XY. Está formado por todos los puntos que están aquí por dentro. Que aquí como lo habíamos hecho, ¿qué decíamos? Dominio de F. Todas las parejas tales que 16 menos x cuadrado menos 16y cuadrado mayor o igual que 0. Y la gráfica ya en el plano me da esta región. El recorrido, cuando tenemos la gráfica de la superficie, el recorrido lo podemos mirar en el eje Z. ¿De dónde a dónde varía? De 0 a 4. Ese es el recorrido de la función. Que es lo equivalente a lo que hacíamos para funciones de una variable. ¿Dónde mirábamos el dominio? En el eje X. ¿Dónde mirábamos el recorrido? En el eje Y. Cuando graficábamos funciones de una variable del cálculo 1. Aquí, ¿dónde miramos el dominio? En el plano XY. Recorrido en el eje Z. Bueno, entonces con esto complemento lo del elipsoide. La primera parte, las otras superficies, miramos un plano, miramos un cilindro, un hiperboloide de una hoja,
un paraboloide hiperbólico, ¿cierto? Ahora medio elipsoide. Listo. ¿Qué otro tema, chicos? Para cerrar, acaso un ejercicio más y cierro ya la clase. Luego, ¿qué tema falta por tocar, chicos? ¿Qué tema falta por tocar? No, estoy en el capítulo 4. Curvas de nivel y... Superficies de nivel. Sí, Ok, sí. gracias. Cuando hablamos de una curva de nivel, cuando estamos trabajando una función de dos variables, yo les decía, hay una definición geométrica de una curva de nivel. Tengo una superficie cualquiera, la gráfica de una función de dos variables, y empiezo a hacerle cortes con planos paralelos al plano X, Y. Esos planos me van a cortar a esa superficie en unas curvas. Yo la llamo ya en la definición una curva C. Cada curvita de intersección la proyecto sobre el plano XY y cada una de esas proyecciones es una curva de nivel. Y el conjunto de varias curvas de nivel es un mapa de contorno. La pregunta es, ¿será necesario hacer la gráfica de la superficie, los cortes? No, porque no todas las funciones de dos variables se pueden graficar a mano, ¿sí? Es imposible. Entonces, ¿qué hace uno? Pues arma la ecuación f de x y igual a k y grafica uno ya esas proyecciones. Entonces, quiero hacer por lo menos un ejercicio. Regálame el 55, porfa. Ok, profe, el 55 dice describir y dibujar las curvas de nivel para la función y los valores dados de k. Y el 55 dice es la función f de xy igual a x al cuadrado y. Y los valores de k son menos 1, 3 y 6. Ok. Entonces, esta es la superficie que tenemos, z igual a x cuadrado por y, que no podemos hacer el dibujo. Es que repito. Y estos valores, pues son los planos, z igual a menos 1, z igual a 3, z igual a 6. ¿Cierto? ¿Qué tengo en común? La variable dependiente z. Entonces, por eso, yo les decía ya, primero colocamos la ecuación que me describe todas las curvas de intersección. Entonces, las curvas de nivel están dadas ¿por qué ecuación? X cuadrado por y igual a k. Si yo despejo y, tengo esta ecuación. Entonces, vamos a hacer el dibujo por acá. Vamos a visualizarlo. Entonces, cuando k vale menos 1, es decir, k vale menos 1, si k es igual a menos 1, entonces me queda y igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Esa curva es conocida. Bueno, alguien dice, profe, no, bueno, pero si cambiamos el menos 1 por más 1, la gráfica de 1 sobre x al cuadrado es esta. Viene acá y viene acá. O sea, alguien dice, si no me acuerdo, pues hago una pequeña tablita, el único valor que no le puedo dar a x es 0. Pero como es menos 1, entonces se invierte sobre el eje x. Entonces, y consta de esas dos partes. Acá igual a menos 1. Listo. Estas son las dos. Ahí tiene dos curvas de nivel para ese valor. Chágalos. Para acá igual a 3. Entonces, ¿qué pasa si k vale 3? Entonces me queda y igual a 3 sobre x cuadrado.
Ah, ya es positivo, está primer y segundo cuadrante y más arriba acá. Entonces viene siendo menos así. K igual a 3. Y para K igual a 6, entonces más arriba. Más arriba, cambian las alturas. K igual a 6, K igual a 6, pero pueden hacer una pequeña tablita para que les quede más exacto el dibujo. Ya les estoy dando cómo es la forma. Chicos, esas son las curvas de nivel. Son las proyecciones sobre el plano XY de unas curvas que son la intersección de una superficie cualquiera y unos planos paralelos al plano XY. Lo de superficies de nivel no tiene una definición geométrica, porque las funciones de tres variables, ya dijimos, no se pueden graficar, pero sí podemos construir la gráfica de las superficies de nivel armando la ecuación f de x y z igual a k. Para que podamos hacerla a mano, tiene que ser alguna superficie de nivel conocida, o cilindros, o esferas, o superficies cuádricas para poderlas hacer a mano. Ahí en mi material, chicos, hay muchos ejercicios hechos para que por favor los lean. Bueno, chicos, la idea entonces de la clase del viernes es trabajar en capítulo 5 y 6, bueno, el repaso, estamos en repaso, ¿no? Capítulo 5 y 6. Límites y continuidad. Y dejamos listo lo que hablamos en abril. Bueno, chicos, ¿algún comentario para cerrar la clase? Muchachos, entonces que tengan excelente tarde. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Luego, profe.